tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas cada uno de los hermanos y hermanas que nos conectamos hoy para escuchar la palabra del Señor. Vamos a ir a la oración, inclinemos nuestros rostros. Señor querido y Padre bueno, engrandecido sea tu santo nombre, bendecida sea tu palabra, te alabamos, te glorificamos. Toma nuestros corazones, manifiéstate poderosamente en la predicación de hoy, bendice al pastor Camarena. Bendice a cada hermano que está escuchando tu palabra y permite que seamos limpiados y sanados. Padre poderoso, este ruego lo hacemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, vamos a ir primero al servicio de canto. Alabemos el nombre de nuestro Dios. Hola queridos hermanos, es un gusto para nosotros estar compartiendo con ustedes este momento de alabanza para nuestro Dios. Vamos a hacerlo con una serie de himnos que nos recuerdan que nuestro Señor está muy pronto a regresar por cada uno de nosotros. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor. Jesús.
está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán. Mas cuando vuelva el Salvador, Mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el banco redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. ¿Has oído el mensaje del regreso del Señor? La trompeta a medianoche sonará. A sus fieles todos llamará, sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, dirá, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán, con nosotros para siempre nunca se apartarán, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, Él viene, mirad, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces
voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos, donde el pecado no entró, y les hablaremos del amor del Señor. hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mis hermanos. Él viene, mira. Cercano Él está. Cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras del otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna, primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Levantad la vista y mirad que vuestra redención está más cerca hoy. Cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Hay un mundo feliz más allá, donde ángeles cantan en luz, tributando eterno olor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Reinaremos con nuestro Señor. Con nuestro Dios y Salvador Jesucristo reinaremos por toda la eternidad. Dios les bendiga. Y en esta noche queremos presentar al orador e invitado especial. Por lo general está detrás de cámaras, pero hoy llevará la palabra del Señor. El pastor Wilfredo Camarena está a cargo, pero no iremos a escuchar la palabra sin antes escuchar una hermosa alabanza especial. Bendiciones. Despierta con celeste voz, cuando tu aliento fluye puro y vivo en mi interior. Dulce es la canción que brota de mis labios para ti. Quiero adorarte cuando pienso en tu sol que con su esplendor alegra el ser, y en la noche
noche oscura ver que las estrellas brillan más. No encuentro poemas para describir tu gran bondad. Las palabras hacen falta cuando pienso en tu amor. Un amor eternal, un amor eternal, un amor eternal de verdad. Un amor eternal, un amor eternal, un amor eternal de verdad. Es más grande que el ancho mar, aún más alto que el cielo azul. Un amor que se escribió con la sangre del Salvador. Es más grande que el ancho mar, aún más alto que el cielo azul. Un amor que se escribió con la sangre del Salvador. Cuando la mañana me despierta con celeste voz, cuando tu aliento fluye puro y vivo en mi interior. Dulce es la canción que brota de mis labios para ti. Quiero adorarte cuando pienso en tu fidelidad. Cuando veo el sol que con su esplendor alegra el ser, y en la noche oscura ver que las estrellas brillan más. No encuentro poemas para describir tu gran bondad. Las palabras hacen falta cuando pienso en tu amor. Un amor eternal, un amor eternal, un amor eternal de verdad. Un amor eternal, un amor eternal, un amor eternal de verdad. Es más grande que el ancho mar, aún más alto que el cielo azul. Un amor que se escribió con la sangre del Salvador. Es más grande que el ancho mar, aún más alto que el cielo azul. Un amor que se escribió con la sangre del Salvador. Preciosa sangre, un amor supremo. Un cordial saludo a todos nuestros hermanos. Estamos felices de poder compartir con ustedes en esta hora el tema titulado Una gran bendición. Quiero que me acompañen con una pequeña oración. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra. Permítanos la bendición de tu Espíritu al estudiarla, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Queridos hermanos, la costumbre de bendecir es claramente visible en la Biblia. Cada vez que usted lee la palabra de Dios puede ver cómo los patriarcas, los grandes hombres de la Biblia bendecían a sus hijos.
Son muchos los textos donde podemos ver y encontrar a hombres de Dios bendiciendo a sus hijos, bendiciendo los lugares, incluso días, etc. Dentro de las bendiciones más sobresalientes que encontramos en la palabra de Dios, podemos ver la que está allí en Números, capítulo 6, desde el 22 en adelante, conocida, ¿verdad?, como la bendición sacerdotal. Definamos un poquito qué es bendecir. Estudiando, bendecir es dispensar misericordiosamente favores espirituales, materiales, teniendo como motivo un amor desinteresado y abnegado. Se implican varias cositas allí importantes. La bendición se basa en una promesa como garantía en los pactos y a las alianzas, ¿verdad?, cuando hablamos de las bendiciones bíblicas. Como seres humanos podemos suplicar la bendición, sin embargo muchas veces esa bendición se da aun cuando no la merecemos, pues corresponde a Dios sellarla y concederla, ¿verdad?, a los que confían en sus promesas. Sabiendo esto, ¿verdad?, podemos ver que la bendición encontrada allí en Números es una bendición netamente sacerdotal, un carácter litúrgico, tiene esta bendición y fue usada de generación en generación por aquellos a quienes fue otorgada darla, en este caso Aarón y a sus hijos. ¿Dónde la encontramos? Números 6, 22 al 27. Justo después de que el pueblo escogido, el pueblo de Israel, hubo concertado pacto con Dios en el Sinaí, en vísperas de esa travesía hasta llegar a la tierra prometida, podemos observar cuando estudiamos que Dios ordena a las diferentes tribus sus respectivas funciones, escoge cuál de ellas habría de servirle en el tabernáculo, ayudando a la familia sacerdotal de Aarón, y vemos pues que escoge a la tribu de Leví. Al prepararles, Dios le da ordenanzas de carácter sociales, religiosas. Podemos ver que Levítico, Números, nos habla de esas ordenanzas que Dios les daba, ¿verdad? Ordenanzas de salud, muchos tipos de ordenanzas. Sin embargo, allí, finalizando el capítulo 6, vemos que hay una bendición que es muy diferente, ¿verdad? Especialmente que llena de esperanza al pueblo de Israel. El propósito del tema en esta hora, en esta noche o día, doquiera usted lo esté escuchando, es que usted pueda encontrarse con Dios y clamar esa bendición que es nuestra hoy también para el Israel espiritual. Comunicar ese deseo del Altísimo de cubrir a su pueblo con su nombre, cubrir a su pueblo con la bendición, con esa seguridad de que somos el pueblo escogido. El nombre de Jehová es equivalente al Señor mismo, así que la bendición se convierte en una petición de que Él mismo habite con nosotros, su pueblo, y supla nuestras necesidades. Pues, hermanos queridos, solamente Él puede bendecir a su pueblo. Solamente Él puede guardarlo, solamente Él puede derramar el favor, solamente Él puede hacer resplandecer su rostro, porque Él es el creador, Él es el proveedor de todo, así como también tener misericordia de cada uno de nosotros. Podemos ver allí, mis queridos hermanos, en Números capítulo 6, versículos 22, ¿verdad?, en adelante, que Dios dice: así bendeciréis a los hijos de Israel, hablándole específicamente a Aarón y a sus hijos. Tenemos que hacer un breve recuadro de lo que estaba sucediendo. Dios había sacado a su pueblo de una manera milagrosa de Egipto, con voz potente, como dice la palabra de Dios. Les confirma, ¿verdad?, allí en las faldas del Sinaí ese pacto de hacerlo, ¿verdad?, una nación grande. Esta misma promesa Dios se la había dado a Abraham, allá en Génesis 12, dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Esta promesa ahora allí en las faldas del Sinaí se había cumplido. Tenemos que también recordar lo que Dios le había dicho ya a Moisés, ahí en Deuteronomio 28, 9 al 13, dice: confirmarte a Jehová por pueblo suyo, como te ha jurado, cuando guardares a los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos,
y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. En otras palabras, era el deseo de Dios que el pueblo se mantuviese bajo su dirección. En otras palabras, la bendición era una bendición condicional. ¿En qué consistía la condición? En que el pueblo se mantuviese obediente. Moisés reveló en la construcción de ese santuario ese deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Tras la institución entonces del sacerdocio, los sacerdotes ahora presentaban el pueblo delante de Dios, por lo que les era enfático bendecirle. Al decirles, así bendeciréis a los hijos de Israel, les estaba especificando que no era otra nación, era a los hijos de Israel. Y no era de otra forma, era de acuerdo a la forma de Dios. Era conforme al designio de Dios. Entonces era importante señalar que esta orden de bendecir no era dada a cualquier persona, solo los hijos de Aarón. O sea, el sacerdocio estaba obligado de una manera amorosa, lógicamente, a bendecir al pueblo de Dios. Por la mañana, por la tarde, el sacerdote ofrecía el incienso en el altar y al salir bendecía al pueblo con esta orden que Dios le había dado. Como cumbre de esa expiación diaria que se hacía en el santuario por el pueblo. La bendición es para un pueblo en particular, para el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa, el pueblo que había aceptado el pacto. Entonces era necesario que Israel recordara la obligación que tenía de vivir diferente, porque era el pueblo de Dios. En la bendición también dice: Jehová te bendiga y te guarde. Ya iniciamos con la bendición como tal. Ese te bendiga, ¿qué querrá decir ese te bendiga? Analizando esta frase, dice que al igual que la bendición dada al día sábado allá en el Génesis, Dios prometía estar con los hijos de Israel para que fuesen santos. Al decirle Jehová te bendiga, los sacerdotes comunicaban a los hijos de Israel la voluntad de Dios. Solo Dios es la única fuente de bendición, mi querido hermano, porque Él es el creador de todo lo que existe. Solo Dios es la única fuente de toda dádiva y a la única persona a la que tenemos que ir para pedir esa bendición. Es interesante que aunque la bendición era para los hijos de Israel como un grupo específico, también puede ser tomada de forma particular. Cada ser humano, individuo, ahora en el Israel espiritual, recibe esta bendición de Dios si decide pactar con Él. Al pronunciarla, se le comunicaba al pueblo o a la persona que Dios daría bienes. ¿Qué tipo de bienes? Bienes espirituales, bienes materiales, de la misma forma en que había hecho con Abraham y con el pueblo de Israel. En otras palabras, tú y yo podemos disfrutar esa bendición. Es una bendición que embarga todos los aspectos de la vida. Veamos un aspecto bien importante que quiero que podamos analizar. ¿Qué incluía esta bendición? Bendición de la tierra y de las personas. Nosotros podemos ver allí en Deuteronomio capítulo 3 que Dios estaba dispuesto a bendecir la tierra por la cual ellos iban a estar caminando. Esta bendición también incluía la exaltación de Israel sobre sus enemigos. ¿Cuántos enemigos tenía Israel? Estaban en vísperas de entrar a un pueblo desconocido, a una tierra desconocida, que tenía muchos enemigos. Sin embargo, la bendición también incluía esa exaltación del pueblo sobre sus enemigos. Esta bendición también incluía dones espirituales, la seguridad del perdón, al momento de ofrecer ese sacrificio a diario en el santuario. Cada israelita podía sentirse libre de su culpa
al regresar a su casa, luego que el sacerdote lo bendecía. La mayor bendición era que podían sentirse confiados, pues Dios les había prometido habitar en medio de ellos. Podemos ver ejemplos como en 2 de Samuel 6, donde el arca de Dios había quedado en casa de Obed-Edom por 3 meses, y su casa, por el solo hecho de resguardar el arca, recibía una gran bendición, dice la palabra de Dios. Esta bendición, mis queridos hermanos, se daba porque la presencia de Dios estaba allí. Pregunto, hermano, ¿la presencia de Dios habita en tu hogar? Al punto de que tu hogar se hinche de bendición porque Dios habita allí. Al decirles Jehová te bendiga, sugiere que Jehová mismo estaría en la vida y en los planes, en los pensamientos y en la casa de los hombres, pues solo Él es la fuente de toda riqueza y de toda buena dádiva. Otra partecita de esa bendición es la frase te guarde. ¿Te guarde de qué? En medio de esos peligros, ¿verdad?, que se enfrentaban los israelitas, esta bendición enfatizaba el hecho de una protección divina. Nosotros, estudiando un poquito más a profundidad, dice que significa prestar atención. En otras palabras, si el pueblo se mantenía en los caminos de Dios, acordándose del pacto, Dios misericordioso se compromete en guardarles del mal, prestarles atención a sus problemas, brindarles seguridad, socorrerles en el peligro. La palabra misma infiere, esa palabra de te guarde, infiere a un vigilante, a un centinela, a un guardia que habita al lado de su pueblo y que desea protegerlo. Alguien que estaba observando mientras caminaban, mientras entraban, mientras salían. Mis queridos hermanos, si tú haces pacto con Dios, Dios promete su seguridad, Él promete guardarte. En medio de toda esta situación que estamos viviendo, Dios desea guardarte tal como lo hizo con el pueblo de Dios cuando se mantuvo fiel. Al decirles te guarde, le daba a la persona de manera individual la seguridad de que nada le sucedería. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿verdad? Que Dios mismo pelearía sus batallas. Dios mismo prometió, dice allí en Éxodo 23:20, he aquí yo envío mi ángel para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Pues muchos serían los peligros y los ataques. Cuando nosotros estudiamos la narración podemos ver que muchas veces fueron atacados. Sin embargo, mientras el pueblo confiaba en Dios, Dios le daba la victoria sobre sus enemigos. David, por ejemplo, conocía muy bien esta lección cuando dijo allí en Salmos 91, diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Hermanos queridos, si confiamos en las promesas de Dios, Él nos guardará. Su bendición y protección cubrirán nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros seres queridos, aún en medio de esta pandemia. Otra de las frases que rescatamos de esta promesa es esa frase que dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Qué es eso de hacer resplandecer el rostro? Cuando el sacerdote decía, haga resplandecer, es necesario que nosotros comprendamos esa forma de pensar de los hebreos. Ellos, según los estudios que se han hecho, ¿verdad? Podemos ver el estudio que hizo Berkhoff en su libro Principios de Interpretación Bíblica. Él nos dice que al momento de presentar verdades que son abstractas, lo hacen en forma concreta y para eso a menudo las describen, ¿verdad?, de una manera
más simple, usando las figuras del cuerpo. Por ejemplo, en este caso la figura que se usa es el rostro de Dios. De manera que este verbo resplandecer en especial, ¿verdad? Quiere decir o está relacionada con esa relación de Dios mismo con su pueblo. Si se analiza, ¿verdad?, en ese contexto, donde aparece, por ejemplo, el número 625, Salmos 31, Salmo 80, Salmos 44, 3, nos manifiesta una verdad abstracta, esa verdad de la benevolencia, del favor, de la bondad, de la aprobación divina en relación a los seres humanos. Indica una invocación de que Dios se relacione de manera estrecha con el pueblo de una manera favorable. Para comprender esto, podemos estudiar allí esa oración que tuvo Daniel en el capítulo 9, allí el versículo 17, cuando nos dice que estaba pidiendo que el rostro de Dios resplandeciese sobre ese santuario que había quedado desolado, ¿verdad?, tras la deportación. Daniel, con un corazón contrito, reconociendo su pecado y el pecado del pueblo, reconoce, ¿verdad?, esa indignidad y pide a Dios que voltee a mirar ese lugar, sabiéndose que ya faltaba poquito para que la profecía de los 70 años se cumpliera. Él estaba clamando para que Dios lo mirara de manera favorable y pudiese darle la liberación que él tanto anhelaba. Dios, mis queridos hermanos, respondió a esa oración sincera de Daniel y la nación pudo volver a su tierra. Gloria a Dios por eso. Mis queridos hermanos, tú puedes pedir que el rostro de Dios resplandezca sobre ti. Sin embargo, debes, como Daniel, reconocer tu pecado, reconocer tu falta, clamar a ese Dios para que de manera favorable pueda bendecirte, pueda darte la seguridad del perdón que tanto necesitamos, darte la seguridad de que a pesar de que en este mundo muchos sucumben ante el COVID, ante las distintas situaciones, nosotros podemos estar seguros porque Dios nos mira con favor. De modo que al decir, mis queridos hermanos, haga resplandecer Dios su rostro, el sacerdote confirmaba la compasión y la aprobación de Dios. Wow. Cuando nosotros nos vamos a Salmo 31, 16, dice, Dios restáuranos, haz resplandecer su rostro y seremos salvos. Todavía el salmista aquí lo lleva a un nivel más elevado. Al hablar de resplandecer el rostro, está enfatizando la salvación misma. ¿Cuántos de nosotros queremos ser salvos? Es interesante cómo el salmista en estos textos, ¿verdad?, coloca esta metáfora desde el concepto mismo de la salvación. Siempre que Dios hace resplandecer su rostro, mi querido hermano, la salvación es una realidad. Por tanto, como Daniel, como el salmista, tenemos que clamar que Dios nos mire con favor, porque al hacerlo seremos salvos. Otra frase muy importante es, tenga de ti misericordia. Ahora, al decirles, tenga de ti misericordia, no solo enfatizaba el hecho de tener piedad o mirarlos con compasión. Al estudiar esta frase nos lleva al deseo de salvar al pecador. Va a la acción, va a un Dios que actúa, al hecho mismo de tratar con cortesía a ese pecador que, siendo pecador, no lo merece porque pecó por sí mismo. Nosotros, mis queridos hermanos, no merecemos el trato favorable de Dios porque hemos pecado y justamente debemos pagar por nuestras faltas. Sin embargo, Dios aún así nos ofrece su salvación debido a que Él es un Dios de amor y por amor y gracia Él decide hacerlo por nosotros. Tener misericordia viene de una raíz bien importante que merece la pena explicar. Dice que este texto enfatiza el doblar, inclinar, dignarse en favor de alguien que es inferior. Porque, hermano querido, ¿qué tengo yo para ofrecerle a Dios para que Él me dé salvación? ¿Quién soy yo? Soy un pecador. Somos pecadores.
Sin embargo, ese Dios poderoso, el creador del universo, aquel que el universo mismo no puede contener, se inclina. Dice que bajó al lodo cenagoso para liberarnos, ya que estábamos atrapados. Qué bueno es Dios al tratarnos con tanta cortesía. Hermanos, esta frase indica el hecho de que todos estos favores son dados por parte de Dios con buena voluntad. El acto de piedad, ese acto de favor de Dios hacia el ser humano que se siente hundido en la desesperación y sin oportunidad de salir por sí mismo, es un acto increíble. Allí podemos ver cuán bueno es Dios. En otras palabras, Dios nos extiende su gracia. No la merecemos, pero Jesús nos la ofrece porque nos ama y porque Él es un Dios de amor. La frase pedir la misericordia se usa muchas veces en la palabra de Dios, de manera imperativa. Refleja un sentimiento de deseo intenso de ser librados del peso del pecado. Cosa que nosotros conocemos bien. Nadie se siente cómodo al saber que ha defraudado a Dios. Solo se recibe esa misericordia si Dios interviene. Dios lo hace manifestando piedad, lo hace manifestando su favor, su perdón. Al decirles a los hijos de Israel, Dios alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia, Él está creando un sentido de espera y confianza. Ahora contritos, ahora con un corazón sincero, el pueblo debe creer fervientemente en esa afirmación de beneplácito divino. Allí es donde la fe se hace presente. Que a pesar de no merecer el favor de Dios, ese pecador que llegaba al santuario, ese pecador que clamaba a Dios su perdón, ahora debe regresar a su hogar con la seguridad de que tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión, dice Éxodo 33:19. Qué maravilloso es Dios, que a pesar de nuestras imperfecciones, Él da a su pueblo la misericordia y se complace en bendecirles. Nunca su misericordia fue negada al ser humano. Nunca su gracia ha sido negada. Siempre ha estado allí, mi querido hermano. Sin embargo, esta misericordia solo puede hacerse real cuando sus hijos están dispuestos a su gracia. Dice Salmos 103, 17 al 18, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlo. Entonces, implica, hermano, aferrarnos al pacto, implica hacer ese compromiso de obedecer a Dios. Siempre que el pecador procure buscar a Dios y se deja caer en sus manos, la gracia está ofrecida. Qué lindo, ¿verdad? Dice Isaías 55:7, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Qué lindo, hermano, cuánto nos ama el Señor. La frase que cierra, ¿verdad?, esta bendición, dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nuevamente se usa, ¿verdad?, esa simbología del rostro de Dios. El punto del rostro de Dios. Cuando estudiamos el significado de alzar el rostro a la luz de las narraciones bíblicas, encontramos cosas muy interesantes. Alzar el rostro implicaba que Dios miraba al pecador frente a frente, con la vista levantada y no oculta. Esto es importante. Deuteronomio 31:18 afirma, dice: por ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. En otras palabras, cuando tú te alejas de Dios, Dios esconde su rostro. Porque Dios
no puede, la santidad no puede habitar con el pecado. Significaba entonces que al pronunciar esta bendición, el israelita, por la justicia imputada, debido a la expiación diaria comprendida en el plan de la salvación, ahora podía regresar a su casa con la seguridad de limpieza, convencido de que Dios podía verle y no sentirse avergonzado. O sea, depositaba en Dios tal confianza de que la seguridad del perdón lo acompañaba. Yo te pregunto, mi querido hermano, ¿estás seguro del perdón de Dios? ¿Puedes tú acostarte y dormir tranquilo sabiendo de la seguridad de que Dios te ha perdonado? Viendo esto es claro entender, ¿verdad?, el reclamo de David allí en Salmos 44, 24, cuando él dice: ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Él simplemente estaba cosechando como nación el resultado de las múltiples apostasías en las que había caído el pueblo. Si el rostro de Dios se oculta, mis queridos hermanos, la desesperación se apodera del hombre. Si su rostro se vuelve contra el hombre, entonces la muerte del hombre es una realidad cuando el rostro de Dios se oculta. Por eso es importante estar seguro de que Dios nos mira, estar seguro de que Dios nos perdona. Podríamos decir entonces que cuando Dios alza su mirada a los hombres, es símbolo de perdón y de reconciliación. Y esto trae como resultado la siguiente parte: ponga en ti paz. ¿Qué es eso de ponga en ti paz? Comparando Isaías, capítulo 26, verso 3, se puede obtener una vislumbre del significado de lo que es paz. Dice Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Justo cuando Dios mira al pecador y le otorga ese perdón, esto trae como resultado paz de corazón. ¡Wow! Sentirse libre del pecado, lógicamente traerá paz. Pero esa paz implica varios aspectos. Número uno, unidad. Nos sentimos ahora unidos a Jesús, unidos a Dios. Nos sentimos con integridad. Un hombre que ha puesto su confianza en Dios y ha pedido el perdón de Dios y ha depositado y ha pactado con Dios y obedece, puede sentirse una persona íntegra. Implica perfección, implica tranquilidad de espíritu, implica una conciencia limpia. Al someterse a la voluntad de Dios, lleva consigo ahora la bendición de una perfecta serenidad de corazón, una perfecta serenidad en su mente. Tanto Abraham, tanto Isaac, tanto Jacob, al momento de su muerte, dice que descansaron en paz. Génesis 15:15. Fueron hombres que aprendieron de las lecciones divinas y fueron bendecidos con esa paz. El texto de ponga en ti paz no solo se refiere a una paz momentánea, no solo se refiere a esa paz que puede haber entre dos personas, dos naciones, a esa paz que tanto el mundo está clamando tener, sino que va más allá. Se refiere a tener paz mental, a estar reconciliados con Dios, una paz espiritual. Es saberse, mis queridos hermanos, netamente liberados del juicio divino, libres de condenación. Cuán hermosas son las palabras del salmista cuando dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. La paz, mis queridos hermanos, es un don especial de Dios a sus hijos, especialmente aquellos que aman su ley. Este don es gratuito a nosotros, pero a Dios le costó mucho. Pues para que el hombre recuperara esa paz perdida en el Edén, que de hecho así fue, donde podía ver a un Dios cara a cara, donde se podía ver, donde Adán podía caminar con Jesús, donde Eva podía caminar con Jesús y verle, esa paz se perdió allí. Esa paz que Dios ofrece, ¿verdad?, le costó a Dios. Dice Isaías 53:5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo. Y viene la frase importante:
precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Por tanto, hermano querido, al pronunciar estas palabras, el sacerdote estaba diciendo: Dios te mire con agrado, Dios te perdona, porque un sustituto tuyo cubrirá tu deuda. Ahora puedes sentirte tranquilo, puedes sentirte reconciliado con Dios a través de su Hijo Jesús, recibir la justicia aunque no la mereces, y el poder para resistir el pecado, la fuerza necesaria para resistir y para obedecer sus santos mandamientos. Amigos, ¿qué lecciones más importantes hemos podido entender al estudiar Números, el capítulo 6, desde el 22 en adelante? Dios te bendiga y te guarde. Dios quiere suplir todas tus necesidades, física, mental, espiritualmente, porque es la voluntad de Dios. La certeza de que un vigilante divino está contigo guardándote. Dice Zacarías 2:8, el que os toca, toca la niña de su ojo. Que puedas decir como el salmista: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¡Wow! A pesar de nuestra indignidad, Dios ilumina su rostro, nos ilumina con su rostro, dejándonos ver cuánta compasión hay en Él por nosotros. Salmos 4:6 dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis queridos hermanos, qué gran costo para Dios el hecho de poder bendecirnos de esta manera, la muerte de su Hijo Jesús. Pero allí hay misericordia. El hombre no lo merecía. Ese rostro que se ilumina como símbolo de piedad, literalmente, mi querido hermano, fue escupido, fue golpeado, fue azotado por rescate de muchos, dice la palabra de Dios. Lucas 1:50 dice: y su misericordia es de generación en generación para los que le temen. Por lo tanto, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Mi querido hermano, Jesús tiene misericordia contigo. Jesús quiere que tú seas salvo. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios quiere levantar su rostro sobre ti. Dios quiere verte. Dios desea otorgarte el perdón. Qué triste, mi querido hermano, es saber que por nuestras faltas muchas veces Dios tiene que ocultar su rostro de nosotros. Wow. Sin embargo, Dios dice: yo quiero levantar mi rostro sobre ti. Ahora Dios no ve nuestra pecaminosidad, sino que cuando tú entregas tu corazón a Jesús, Él ve al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es necesario entonces someternos a Dios, hacer de Él nuestro intercesor, colocarnos tras el manto de justicia de Cristo para ser llenados de su paz. Jesús dijo un día: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios, por la maravillosa gracia de Cristo, puede llevarnos a tener paz real en nuestras vidas. Pablo dice que esa paz será una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz guardará nuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Perfecta paz será la herencia de los santos en el reino de Dios, mis queridos hermanos. Y también puede ser la feliz experiencia tuya y mía ahora, si nos entregamos a Jesús. Dice Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Qué lindo, hermano.
Uno de mis cantos favoritos ilustra esta frase, esta estrofa. Dice: el mundo corre en busca de sucesos, en tanto existen guerras y dolor. El hombre sueña con fama y progreso, mas deja así su marcha para atrás. Solo en Dios existe gloria verdadera. Él puede a la vida dar valor. Él es quien nos promete un mundo nuevo, sin miedo, sin tristeza, sin rencor. La gloria de esta tierra es pasajera. La vida pasa y todo queda atrás. No temo el futuro, pues tengo a Dios conmigo. Se puede acabar el mundo, yo estoy en paz. Qué lindo es saber que Jesús quiere darte paz. Yo no sé en qué punto de la historia de tu vida te encuentras. No sé cómo está tu relación con Dios. Puedo hablar por mí mismo. Yo necesito estar en paz con Dios. Tú necesitas ponerte a cuenta con Dios. Dice la palabra de Dios que Él está dispuesto a limpiarnos de pecado. Por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Quizás nos espantamos ante las cosas que están sucediendo. Sin embargo, Dios promete allí en Números una bendición que puede ser tuya y puede ser mía. No una bendición de cosas materiales, aunque la incluye, sino a la bendición de tener a Jesús en nuestro corazón y tener la seguridad de salvación. Amigo querido, Dios quiere hacer pacto contigo. Él quiere salvarte y quiere que seas instrumento en sus manos en beneficio de aquellos que no le han conocido. La pregunta que te quiero hacer en esta hora: ¿quieres tener la bendición de Dios? Déjame leértela nuevamente. Dice la palabra de Dios: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Gracias porque esta bendición puede ser nuestra hoy. Una bendición que nos asegura la certeza de que tú estás con nosotros. Una bendición, Señor, que puede ser nuestra cuando decidimos de corazón pactar contigo. Oh Dios, cubre a tu iglesia, cubre a tus hijos, llénanos de tu paz. Ayúdanos a sentirnos tranquilos. Haz que tu rostro resplandezca sobre cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Si paz como un río inunda mi ser, o pruebas azotan mi fe, no importa mi suerte, seguro estaré, pues mi alma está en paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Su rostro de mí,
mas Cristo clavólo en la cruz. Perdón alcancé, su amor me salvó. Gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Señor, apresura el día final, las nubes partirse veré, vendrá el Señor, la trompeta oiré. Gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes por estar conectados al culto de la Asociación Central Panameña de los Adventistas del Séptimo Día. Vamos a orar delante de nuestro Dios para presentar las peticiones que tenemos. Señor querido y Padre eterno, alabamos tu nombre. Gracias porque hay una promesa maravillosa en tu palabra, y esta promesa nos dice que nosotros podemos pedir y podemos buscar, porque el que pide le será dado, y el que busca encontrará, y el que toca se le abrirá. Hoy tocamos a las puertas de la gracia, al corazón amante del Padre y de Jesucristo, su Hijo amado, para que atiendas el ruego de nosotros, tus hijos, por las necesidades que tenemos. Clamamos a ti, Padre bendito, por la salud de nuestra hermana Sofía, que le dicen Chana, por la salud de nuestro hermano Lorenzo. Rogamos a nosotros, Padre bendito, por cada uno de nuestros hermanos que atraviesa situaciones, crisis emocionales, crisis económica. Rogamos, Señor, por el hermano, nuestra hermana Nicole. Padre bendito, mete tu mano poderosa y sostén a tu pueblo. Fortalécenos, guárdanos de todo peligro. Permite que podamos sentir un énfasis renovado en el estudio de tu palabra. Permite, Padre, que podamos buscarte, porque tú estás cercano y el que te busca te puede encontrar. Dios eterno, agradecemos por tu gran misericordia. Agradecemos por responder nuestras oraciones y agradecemos por atender nuestras súplicas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y una vez más agradecemos el haberse conectado. Le estamos invitando para el próximo culto que tendremos. Será el día viernes a la recepción de sábado. Les esperamos. Gracias te doy por darme esperanza, que muy pronto volverás.